En el cumpleaños dijeron, nunca saldrás de la pobreza. Y entonces leí el contrato. Hola, antes de que entremos en la historia de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Si alguna vez te has sentido juzgado en silencio, o si disfrutas de estas historias que nos conectan a través de la experiencia humana, por favor, suscríbete al canal MiniserieTube y deja tu like. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa poder seguir contando estas verdades. Gracias de corazón. Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo mi tarjeta de débito al rebotar contra el mostrador de la farmacia esa mañana. Fue un sonido seco, plástico, definitivo. La cajera me miró con esa lástima entrenada, esa que te dice lo siento sin decirlo, mientras yo buscaba monedas en el fondo de mi bolso para pagar un simple jarabe para la tos. No era para mí, era para Lucas, mi hijo de 4 años. Ese día, el día del cumpleaños de mi cuñado Roberto, la vida parecía haberse empeñado en recordarme mi lugar en la cadena alimenticia. Mi esposo, Javier, es un hombre bueno, lo es, pero tiene un defecto que, con los años, se ha convertido en una herida abierta en nuestro matrimonio, se vuelve pequeño frente a su familia. En nuestra casa, en nuestro apartamento de 2 habitaciones con humedad en el techo del baño, Javier es fuerte, es opinativo, es mi compañero. Pero en cuanto cruzamos la reja de la casa de sus padres, en esa urbanización donde el césped parece cortado con láser, Javier encoge los hombros. Su voz cambia, se ríe de chistes que no le causan gracia. ¿Estás lista?, me preguntó mientras se ajustaba una corbata que yo sabía que odiaba. Era una corbata vieja, la única que tenía. Casi, respondí desde el baño, retocándome las ojeras con un corrector que estaba en las últimas. Me miré al espejo, el vestido que llevaba tenía 5 años. Lo había cuidado como si fuera una reliquia, lavándolo a mano, surciendo un pequeño desgarro en la costura lateral para que no se notara. Me veía bien, o al menos eso quería creer. Me veía digna, pero la dignidad, aprendí esa noche, es invisible para quienes solo miran las etiquetas. Salimos de casa en nuestro auto, un sedán del 2008 que vibraba demasiado al pasar de 80 kilómetros por hora. Durante el trayecto, Javier estaba nervioso. Por favor, Ana, me dijo, sin mirarme, con los ojos fijos en la carretera. Hoy no hables del proyecto, no les comentes nada sobre tu idea de la tienda online. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué? Es un buen plan, Javier. Ya tengo los proveedores vistos. Solo necesito un poco de apoyo moral. No les voy a pedir dinero. Ya lo sé, mi amor, pero tú sabes cómo son. Roberto acaba de cerrar ese trato con la constructora y, bueno, no quiero que parezca que competimos, o que estamos desesperados. Mamá se pone tensa. Suspiré y miré por la ventana. Desesperados. Esa era la palabra que flotaba sobre nosotros como una nube negra. No estábamos desesperados. Estábamos luchando. Estábamos construyendo. Pero para la familia de Javier, cualquier cosa que no fuera éxito inmediato y ruidoso, era sinónimo de fracaso. Llegamos. La casa de mis suegros estaba iluminada como si fuera Navidad, aunque era mediados de octubre. Había coches aparcados en la entrada que valían más que todo lo que yo ganaría en 10 años. Al bajar del auto, sentí esa punzada familiar de inadecuación. Alicé mi vestido con las palmas de las manos sudorosas y tomé la mano de Javier. Él me la soltó suavemente para abrir la puerta, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que marcó el tono de la noche. Allí dentro, no éramos un equipo. La cena fue un espectáculo de opulencia casual. Habían contratado un catering, por supuesto. Yo había traído un postre. Me había pasado la tarde anterior horneando una tarta de manzana con la receta de mi abuela. Era rústica. Olía a canela y a hogar. Cuando se la entregué a mi suegra en la cocina, ella la miró con una sonrisa congelada. ¡Ay! Gracias, Anita. ¿Qué detalle? La dejó sobre la encimera, detrás de unas cajas de pastelería francesa. La sacaremos si alguien se queda con hambre,
¿vale? Es que Roberto trajo unos 1000 hojas de esa pastelería del centro que son una locura. Si alguien se queda con hambre, asentí, no dije nada, me tragué la rabia con un sorbo de agua del grifo porque no quería molestar pidiendo una copa. Nos sentamos a la mesa, éramos 12, Javier me sentó a su lado, pero su atención estaba totalmente volcada hacia su hermano Roberto, el homenajeado. Roberto era ruidoso, expansivo, de esos hombres que ocupan todo el espacio en una habitación. Llevaba un reloj que brillaba cada vez que gesticulaba. Y entonces les dije, si no ponen el 1.000.000 sobre la mesa hoy, mañana el precio sube un 20%, contaba Roberto, mientras todos reían y celebraban su agresividad comercial. Mi suegra, sentada en la cabecera, miraba a su hijo mayor con adoración absoluta. Luego, sus ojos se desviaron hacia nosotros, hacia Javier, que comía en silencio, y hacia mí. ¿Y ustedes qué tal?, preguntó, bajando el tono de voz, haciendo que la mesa entera callara. Javier, ¿sigues en ese puesto de supervisor? Sí, mamá, está yendo bien, posiblemente me den el turno de la mañana el mes que viene, dijo Javier, intentando sonar entusiasta. El turno de la mañana, repitió ella, como quien prueba una comida que está un poco agria. Bueno, algo es algo, lo importante es tener salud. No, hubo un silencio incómodo, de esos en los que se escucha el tintineo de los tenedores contra la porcelana fina. Yo no pude contenerme. Sentía que debía defender nuestra vida, nuestro esfuerzo. En realidad, intervine, con la voz un poco más aguda de lo que hubiera querido. Estamos muy ilusionados. Yo estoy a punto de lanzar mi propia marca de diseño. He estado estudiando el mercado y... Roberto soltó una carcajada. Fue breve, pero cortó el aire. ¿Diseño? Esas cositas que haces en la computadora, Ana, es diseño gráfico y gestión de marca, Roberto, dije, manteniendo la mirada. Mi suegra suspiró, dejó los cubiertos y entrelazó los dedos. Me miró con esa mezcla de paciencia y desdén que solo una madre sobreprotectora de sus bienes puede tener. Ana, querida, dijo suavemente, inclinándose hacia mí, está bien tener hobbies, de verdad, pero a veces hay que ser realistas. Javier trabaja muy duro y esas fantasías tuyas, bueno, distraen. No es una fantasía, insistí, sintiendo como me ardían las mejillas. Busqué la mirada de Javier, esperando que dijera algo. Que dijera ella es talentosa, creo en ella, pero Javier estaba mirando su plato, cortando un pedazo de carne con una concentración quirúrgica. Me había dejado sola. Otra vez, Roberto tomó su copa de vino, la hizo girar y me miró a los ojos, con una sonrisa que no llegaba a ser amable. Mira, Anita, no te lo tomes a mal. Pero hay gente que nace para firmar cheques y gente que nace para cobrarlos. Cuando tienen suerte, el problema de ustedes es que siguen pensando en pequeño. Y con esa mentalidad, hizo una pausa dramática, bebió un sorbo y sentenció, nunca saldrás de la pobreza, no es por falta de ganas, es que simplemente no tienen la madera, es genética. Casi, el silencio que siguió fue atronador. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Nunca saldrás de la pobreza. No hablaba de dinero, hablaba de quién era yo, de mi origen, de mi esfuerzo. Javier levantó la vista, pálido, abrió la boca para decir algo, pero su madre se adelantó. Bueno, no nos pongamos intensos. Es un cumpleaños. Roberto solo intenta darles un consejo de alguien que sabe cómo funciona el mundo real. ¿Quién quiere postre? Traigamos los 1000 hojas. Nadie mencionó mi tarta. Nadie me preguntó si estaba bien. Yo sonreí. Fue la sonrisa más falsa y dolorosa de mi vida. Sonreí porque si lloraba, les daba la razón. Si me levantaba y me iba, era la loca emocional. Así que me quedé allí, petrificada, mientras traían los dulces caros. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera Javier, era lo que yo llevaba en mi bolso. No era solo maquillaje barato y pañuelos.
En el bolsillo interior, doblado en 4 partes, había un sobre que había llegado esa misma mañana por correo certificado. No lo había abierto delante de Javier porque tenía miedo de que fuera una multa o una deuda antigua, pero antes de bajar del auto, mientras Javier buscaba aparcamiento, yo lo había leído a la luz de la farola. Mis manos temblaban debajo de la mesa, acariciando la textura del cuero de mi bolso, mientras Roberto seguía hablando de sus millones y mi suegra asentía. Mi mente volaba hacia ese papel. Ellos pensaban que me habían humillado, que me habían puesto en mi sitio. No tenían ni idea de que el juego acababa de cambiar. El viaje de regreso a casa fue una clase magistral de negación. Javier conducía con las 2 manos aferradas al volante, los nudillos blancos, y mantenía la vista clavada en la oscuridad de la carretera. El único sonido era el zumbido asmático del motor de nuestro coche y la radio en volumen bajo, emitiendo baladas antiguas que sonaban a despedida. Yo iba mirando por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas. Mi bolso pesaba en mi regazo. No por el maquillaje ni por las llaves, sino por ese papel doblado que parecía quemarme la piel a través de la tela. No creo que Roberto lo haya dicho con mala intención, soltó Javier de repente, rompiendo el silencio con una frase que me dolió más que el propio insulto. No me giré para mirarlo. Seguí observando mi reflejo fantasmagórico en el cristal. Dijo que nunca saldríamos de la pobreza, Javier. Dijo que es genético. Ya sabes que ha bebido un poco. Está bajo mucha presión con la empresa. Además, Javier dudó, y ese titubeo fue el clavo final en el ataúd de mi respeto por él esa noche. Además, mamá tiene razón en una cosa, a veces soñamos demasiado alto y nos olvidamos de lo que tenemos seguro. Cerré los ojos. Lo que teníamos seguro, un alquiler que nos comía el sueldo, un coche que pedía a gritos el desguace y una familia política que nos usaba como saco de boxeo para sentirse mejor con sus propias inseguridades. Lo que tenemos seguro, repetí en un susurro, es que estamos solos, Javier. Él no respondió, subió un poco el volumen de la radio. Fue su manera de decir, basta, no quiero discutir. Llegamos a nuestro edificio. El ascensor estaba averiado, otra vez. Subimos los 3 pisos por las escaleras, con el olor a lejía barata y fritanga de los vecinos impregnando el hueco de la escalera. Al entrar en casa, el contraste con la mansión de mis suegros fue físico. El aire aquí era denso, cargado. La humedad del techo del baño había avanzado unos centímetros más esta semana, dibujando un mapa de nuestra precariedad. Fui directa a la habitación de Lucas. Estaba dormido, con un brazo colgando fuera de la cama y la boca entreabierta. Me quedé allí, en el umbral, mirándolo. Pensé en lo que Roberto había dicho sobre la genética. ¿Estaba condenando a mi hijo también? ¿Esa era la herencia que le dejábamos? La sumisión de su padre, mi silencio cómplice. Sentí una náusea repentina. No, eso no. Me acerqué. Le tapé con la sábana y le besé la frente. Olía a jabón y a inocencia. Tú no, susurré. Fui a la cocina. Javier ya se había quitado la corbata y estaba revisando unas facturas que habíamos dejado sobre la mesa esa mañana. Su postura era de derrota total, hombros caídos, cabeza gacha, frotándose la sien. Ana, llegó la del seguro del coche, dijo sin levantar la vista. Subió 50 euros. No sé de dónde vamos a sacarlos este mes si queremos pagar la extraescolar de Lucas. Me quedé parada en la puerta de la cocina. Podría haberle dicho en ese momento, no te preocupes. Podría haber sacado el sobre, haberlo puesto sobre la mesa y haber visto cómo su cara se transformaba. Podría haberle dado el alivio que tanto necesitaba. Pero entonces recordé la cena, recordé cómo bajó la mirada cuando su hermano me humilló, recordé el no hables de tu proyecto. Si le mostraba esto ahora, ¿qué haría? ¿Llamaría a su madre para contárselo? ¿Buscaría la validación de Roberto diciendo, mira, al final Ana tenía razón? Sentí un frío nuevo en el pecho. Me di cuenta de que este triunfo no era nuestro.
Era mío, y si lo compartía demasiado pronto, ellos encontrarían la manera de ensuciarlo, de hacerlo suyo, o peor, de convencerme de que no lo merecía. Ya veremos qué hacemos, Javier. Mañana lo vemos, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Me senté en la silla frente a él, pero no miré las facturas. Saqué el sobre del bolso. Javier ni siquiera se fijó. Estaba demasiado ocupado lamentándose, haciendo números en una servilleta. Desdoblé el papel con cuidado. Era un contrato de 4 páginas, con el membrete de una agencia de publicidad internacional con sede en la capital. No era una fantasía, como decía mi suegra. Meses atrás, en esas noches de insomnio donde la ansiedad por el dinero no me dejaba dormir, había enviado mi portafolio a un concurso de talentos ocultos que esta agencia organizaba, diseño y narrativa visual. Había enviado los bocetos que hacía en mi vieja laptop, esa que se recalentaba si abría 2 programas a la vez. Mis ojos recorrieron las cláusulas que ya me sabía de memoria, pero necesitaba leerlas otra vez para confirmar que no estaba loca. Cláusula 3. Contratación exclusiva por un periodo de 24 meses. Cláusula 5. Honorarios por cesión de derechos de autor. Y ahí estaba la cifra, el pago inicial. No era una cantidad que te permitiera comprar una isla, pero era suficiente para pagar todas nuestras deudas de golpe. Era suficiente para mudarnos. Era suficiente para que Lucas fuera a la universidad algún día, pero, sobre todo, era una cifra que decía, tu trabajo vale, tú vales. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, rompiendo mi burbuja. Había levantado la vista y miraba el papel con curiosidad cansada. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, tuve el impulso de gritarlo, de llorar de alegría, de abrazarlo. Pero la imagen de la sonrisa burlona de Roberto apareció en mi mente. Nada importante, mentí. Doblé el contrato despacio, marcando bien los pliegues, unos papeles del médico de mi madre, resultados de unos análisis rutinarios. Javier perdió el interés al instante. Ojalá esté todo bien. Oye, ¿crees que si hablo con Roberto la semana que viene pueda prestarnos algo? Solo hasta la paga extra. Me quedé helada. Me levanté de la silla, guardando el contrato en el bolsillo de mi falda como si fuera un arma cargada. No, Javier, no le vas a pedir nada a Roberto. Pero Ana, es orgullo tonto. Él tiene de sobra y, he dicho que no. Mi voz salió dura, metálica. Javier me miró, sorprendido por el tono. No necesitamos su dinero, y no necesitamos su lástima. ¿Y qué propones? ¿Que vivamos del aire? Javier se puso de pie, su frustración de la noche saliendo por fin, pero dirigida a la persona equivocada. Tú vives en tu mundo, Ana, con tus dibujitos y tus sueños, pero alguien tiene que bajar a la tierra. Si tengo que tragarme el orgullo por mi familia, lo haré. Me miró desafiante, esperando que yo me achicara, como solía hacer, esperando que dijera lo siento. Tienes razón, habla con él, pero esta vez, le sostuve la mirada. Lo miré con una claridad dolorosa. Vi a un hombre bueno que había sido roto por su propia familia hasta convertirse en un mendigo de afecto y dinero, y entendí que yo no podía arreglarlo, no podía salvarlo si él no quería soltar la mano de quienes lo hundían. Haz lo que quieras, Javier, dije, caminando hacia el pasillo, pero no metas mi nombre en esa conversación. Me fui al baño y cerré la puerta con pestillo. Me apoyé contra el lavabo, mirándome en el espejo manchado. Saqué el contrato otra vez. Abajo, en la última página, había una línea de puntos esperando mi firma, y debajo, una fecha límite. Tenía 48 horas para aceptar la oferta y presentarme en sus oficinas para formalizar el acuerdo. Eso implicaba viajar a la capital, implicaba ausentarme, implicaba tomar decisiones que cambiarían la estructura de esta casa para siempre. Abrí el grifo para que el agua corriera y ahogara mis sollozos. Lloré, sí, pero no lloré por la pobreza, ni por la humillación.
Lloré porque me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una puerta por la que quizás Javier no podría pasar. El contrato no solo era dinero, era una vía de escape, y al leer la letra pequeña, me di cuenta de una cláusula adicional que no había procesado en la primera lectura bajo la farola. Cláusula 12, reubicación. El puesto requiere residencia en la ciudad de la sede principal. Se incluye paquete de mudanza familiar. Apagué el grifo. El silencio volvió a apoderarse del baño. Mudanza. Lejos de Roberto, lejos de mi suegra, lejos de esta humedad. Pero, ¿Javier vendría? ¿O su lealtad a esa mesa de caoba era más fuerte que su lealtad a nosotros? Esa noche dormí de espaldas a él, con el contrato escondido bajo mi almohada, escuchando su respiración irregular. Sabía que al día siguiente, domingo, tendríamos el almuerzo de sobras en casa de sus padres. Era obligatorio, siempre íbamos a comer las sobras del banquete. Pensé en no ir, pero luego pensé, no, iré. Necesito verlos una vez más. Necesito verlos a la cara sabiendo lo que sé ahora. Sería mi despedida silenciosa, aunque ellos todavía no lo supieran. El domingo amaneció gris, uno de esos días en los que el cielo parece una tapa de olla a presión a punto de estallar. En casa, el silencio era diferente al de la noche anterior. Ya no era tensión, era una distancia fría, casi burocrática. Javier se afeitó con cuidado, se puso una camisa que yo le había planchado la noche anterior y ensayó una sonrisa frente al espejo. Se estaba preparando para pedir limosna a su propia sangre. Yo me vestí con unos vaqueros y una blusa blanca sencilla. No me maquillé, no me puse joyas. Sentía que ya no necesitaba disfrazarme para ellos. El contrato seguía en mi bolso, pesando como un ladrillo, pero ahora se sentía menos como un secreto y más como un billete de salida. Llegamos a casa de mis suegros a la 1. El olor a comida recalentada nos recibió en la puerta. No era ese aroma acogedor de un guiso de domingo, era el olor rancio de la abundancia del día anterior perdiendo su brillo. Llegan justo a tiempo, dijo mi suegra desde la cocina, sin venir a saludarnos. Estoy calentando el asado que sobró. Hay muchísimo. Así que coman bien, que me da pena tirarlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, no en el comedor principal. El comedor era para las celebraciones, la cocina era para los trámites. Roberto ya estaba allí, en chándal, revisando algo en su tablet mientras comía un pedazo de pan con desgana. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. «Hola, tío», dijo Lucas, corriendo hacia él. Roberto le dio una palmadita distraída en la cabeza, como quien espanta una mosca. «Hola, campeón, cuidado con las manos sucias, que esta ropa es nueva». Sentí una punzada de ira, pero me la tragué. Me senté y observé. Javier estaba inquieto, moviendo la pierna bajo la mesa. Sabía que estaba buscando el momento. Yo quería gritarle, «No lo hagas, no te rebajes», pero sabía que era inútil. Él creía que esa era la única solución. Mi suegra sirvió los platos, trozos de carne reseca, ensalada mustia y puré de patatas que había formado una costra en la superficie. «Coman, hijos, coman», decía ella, sentándose con su té. «Ana, te puse poquito porque sé que te cuidas, o eso intentas». Ignoré el comentario. Miré a Javier. Estaba cortando la carne, tomando aire. «Roberto», empezó, con la voz un poco temblorosa, «quería comentarte algo rápido». Roberto siguió mirando su pantalla. «Dime, es sobre el coche y el seguro. Se nos han juntado un par de gastos imprevistos este mes y, bueno, quería saber si podrías adelantarme algo». «No mucho, un préstamo. Te lo devuelvo en cuanto cobre la extra». El silencio que siguió duró 3 segundos, pero pareció una hora. El sonido del reloj de pared de la cocina, tic-tac, tic-tac, marcaba el ritmo de mi vergüenza ajena. Roberto dejó la tablet sobre la mesa con un golpe seco. Se reclinó en la silla y miró a su hermano con una mezcla de aburrimiento y fastidio. «Javi», suspiró,
negando con la cabeza. ¿Ayer no te quedó claro? El dinero no crece en los árboles, hermano. Yo trabajo 14 horas al día. Lo sé, Roberto. Solo son 50 euros para el seguro y un poco más para tirar la semana. Es por Lucas, más que nada. Mi suegra intervino, con esa voz dulce que escondía veneno. ¡Ay, Javier! Es que no se organizan. Si Ana ayudara un poco más en lugar de perder el tiempo con sus dibujos, no estarían así. Pero claro, es más fácil pedir. Apreté los puños bajo la mesa, mis uñas se clavaron en las palmas. Sus dibujos, el contrato en mi bolso quemaba. Quería sacarlo, quería estamparlo sobre la mesa y decir, mis dibujos valen más que tu jubilación. Pero no lo hice, esperé. Quería ver hasta dónde llegaba Javier. Mamá, Ana trabaja mucho en la casa, dijo Javier, pero con la boca pequeña, sin convicción. Por favor, Roberto, solo esta vez. Roberto sonrió, esa sonrisa de tiburón que había visto la noche anterior. Mira, no te voy a dar dinero así porque sí, eso no te ayuda, te hace débil, pero tengo un trato. El jardinero me falló esta semana. Si vienes el próximo sábado y me limpias la piscina y cortas los setos traseros, te pago el día, a precio de mercado. Claro. Me quedé helada, miré a Javier, esperando que se levantara, esperando que dijera, soy tu hermano, no tu empleado, esperando que tuviera un gramo de dignidad. Javier miró el plato, miró a Lucas, que comía ajeno al drama, y luego, asintió, está bien. El sábado vengo. Gracias, Roberto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un estruendo. Fue como un cristal rajándose silenciosamente. Mi esposo, el padre de mi hijo, acababa de aceptar ser el sirviente de su hermano por unos euros, validando todas las humillaciones, aceptando que ese era nuestro lugar. Perfecto, dijo Roberto, volviendo a su tablet. Y trae tus herramientas, que las mías son profesionales y no quiero que las estropees. Me levanté de la mesa, el movimiento fue tan brusco que la silla chirrió contra el suelo. Todos me miraron. ¿Pasa algo? Ana, preguntó mi suegra, con las cejas alzadas. Tengo que ir al baño, dije, con la voz extrañamente tranquila. Salí de la cocina sin esperar respuesta. Caminé por el pasillo decorado con fotos de Roberto recibiendo diplomas, de Roberto en viajes, de Roberto triunfando. No había ni una sola foto de Javier. Entré en el baño de visitas. Era un baño de mármol, con toallas bordadas que nadie usaba nunca. Cerré la puerta y eché el pestillo. Me miré al espejo. Estaba pálida, pero mis ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Saqué el contrato del bolso, también saqué un bolígrafo barato que llevaba siempre conmigo. No lo dudé, no pensé en el miedo al cambio, ni en la logística de la mudanza, ni en qué pasaría con el matrimonio. En ese momento, solo pensé en Lucas viendo a su padre limpiar la piscina de su tío mientras éste le tiraba monedas. Apoyé el papel sobre la fría encimera de mármol. Busqué la línea punteada al final de la última página. Firma del aceptante. Mi mano no tembló. Firmé con un trazo firme, rápido, definitivo. Ana García. Al levantar el bolígrafo, sentí una ligereza absoluta. El aire entró en mis pulmones de una manera diferente. Ya no era la nuera pobre, ya no era la esposa del hermano fracasado. Era una mujer contratada por una multinacional. Era una profesional. Era libre. Guardé el contrato firmado en el bolso, en el compartimento más seguro. Me lavé la cara con agua fría, me sequé con una de esas toallas intocables y disfruté arrugándola y dejándola mal puesta y salí. Volví a la cocina. El ambiente seguía igual. Javier comía sumiso. Roberto tecleaba. Mi suegra criticaba el precio de la luz. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo se sentó en la silla, pero mi mente estaba haciendo las maletas. ¿Te encuentras bien, Ana?, preguntó Javier en un susurro, notando algo distinto en mi cara. Le miré. Le miré con una tristeza infinita, porque en ese momento supe que la decisión que yo había tomado nos iba a separar,
física o emocionalmente, para siempre. Él había elegido su jaula, yo acababa de abrir la mía. Estoy mejor que nunca, Javier, respondí en voz alta, para que todos me oyeran. Coman rápido, dije, tomando mi tenedor. Tenemos que irnos. Tengo que preparar muchas cosas para mañana lunes. ¿Cosas? ¿Qué cosas?, preguntó mi suegra, suspicaz. Sonreí, esta vez fue una sonrisa real. Cosas de mi futuro, Carmen, cosas que no pueden esperar. Javier me miró confundido. Roberto levantó la vista, intuyendo un cambio de tono que no le gustaba. La atmósfera en la cocina cambió. El equilibrio de poder se había desplazado, aunque ellos todavía no sabían por qué. El resto de la comida transcurrió en un silencio tenso. Yo comí con apetito, saboreé esa carne seca como si fuera el manjar de la victoria. Cuando nos levantamos para irnos, Roberto intentó una última estocada. No te olvides, Javier, sábado a las 8, si llegas tarde, busco a otro. Javier asintió, bajando la cabeza. Yo me detuve en el umbral de la puerta, con Lucas de la mano. Me giré hacia ellos. Despídete bien de tu tío y de tu abuela, Lucas, dije, mirando fijamente a Roberto a los ojos. Puede que pase un tiempo antes de que volvamos a verlos. ¿Qué dices? ¿Loca?, rió Roberto. Si viven a 20 minutos. No respondí. Abrí la puerta y salí al sol de la tarde. El aire fresco me golpeó la cara. Javier venía detrás, cargando con un tupper de sobras que su madre le había dado. Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué has dicho eso? Caminé hacia nuestro coche viejo sin detenerme. Sube al coche, Javier. Tenemos que hablar, y te aseguro que no te va a gustar lo que tengo que decirte, pero vas a tener que escucharme. Esta vez, vas a escucharme de verdad. Entramos en casa y el silencio que nos acompañó desde el coche se transformó en una presencia física, pesada, que ocupaba todo el salón. Javier dejó el tupper con las sobras sobre la mesa de la cocina. El plástico hizo un sonido hueco, triste. Ese recipiente contenía nuestra realidad hasta ese momento, las migajas de otros, aceptadas con una gratitud fingida. Mandé a Lucas a su habitación a jugar. Necesitaba que estuviera lejos del huracán que estaba a punto de desatarse. Bien, Ana, dijo Javier, soltando las llaves con frustración. Ya me has escuchado en el coche, ya te has quejado. Ahora dime, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme? Y por favor, no empieces con que mi madre me controla. Ya lo sé, pero es lo que hay. Me senté frente a él, no grité, no lloré, simplemente abrí mi bolso, saqué el contrato doblado y lo alicé sobre la mesa, justo al lado del tupper de carne seca. ¿Y esto, Javier? Él me miró con el ceño fruncido, suspiró como si le estuviera pidiendo un esfuerzo titánico y tomó los papeles. Al principio, sus ojos recorrían las líneas con desgana, buscando el truco, buscando el error. Pero vi el momento exacto en que la realidad le golpeó. Sus pupilas se dilataron. Se detuvo en la cifra del salario. Se detuvo en la cláusula de reubicación. Se detuvo en mi firma, fresca y firme, al final de la hoja. El color desapareció de su rostro. ¿Qué es esto?, tartamudeó, levantando la vista. Sus manos temblaban, haciendo crujir el papel. Es mi contrato, Javier. Es el trabajo del que te hablé, el concurso que gané. Me quieren en la capital. Empiezo el miércoles. Javier soltó el papel como si quemara. ¿El miércoles? ¿Estás loca? No podemos irnos el miércoles. Tengo el turno en la fábrica. Tengo que limpiar la piscina de Roberto el sábado. Me reí. Fue una risa breve, seca, sin alegría. ¿La piscina, Javier? Mira la cifra de la segunda página. Con el bono de entrada, ganas más en un mes que limpiando piscinas para tu hermano en 5 años. Él negó con la cabeza, retrocediendo físicamente en la silla, como si la oferta fuera un monstruo. No es tan sencillo, Ana, no se puede dejar todo así. ¿Y mis padres? ¿Qué les voy a decir? Se van a ofender si nos vamos tan lejos. Van a decir que somos unos desagradecidos.
Roberto dirá que estoy huyendo. Me quedé mirándolo, y en ese instante, la última esperanza que tenía se desvaneció. Ahí estaba la tragedia. No era el dinero, no era la oportunidad, era el miedo. Javier estaba tan institucionalizado en su rol de el hermano pobre, el hijo sumiso, que la libertad le aterraba más que la miseria. La jaula estaba abierta, pero él tenía miedo de volar. Javier, dije suavemente, inclinándome sobre la mesa, yo me voy. Él parpadeó, confundido. ¿Cómo que te vas? Nos vamos. No, dijiste que, dije que me voy. Tú tienes que decidir si vienes. Pero no voy a esperar a que pidas permiso a tu madre, no voy a esperar a que Roberto te dé el visto bueno. El camión de la mudanza que paga la empresa viene mañana por la mañana a por mis cosas y las de Lucas. Tienes 12 horas para decidir si tus cosas van en ese camión o se quedan aquí. Javier se levantó, golpeando la mesa. No puedes hacerme esto, es un chantaje. No, Javier. Chantaje es lo que tu familia hace contigo cada domingo. Esto es una oportunidad. Pasé el resto de la tarde haciendo cajas. El sonido de la cinta de embalar rasgándose era el único ruido en la casa. Javier deambulaba por el pasillo, entraba en la habitación, miraba las maletas abiertas y salía. Llamó a su madre 3 veces. Las 3 veces colgó antes de hablar. Estaba paralizado. La noche cayó. Acosté a Lucas, explicándole que íbamos a vivir una aventura. Él se durmió emocionado. Yo me tumbé en la cama, vestida, mirando al techo manchado de humedad por última vez. Javier no vino a la cama. Se quedó en la cocina, con la luz apagada. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de la mudanza, Javier estaba sentado en el sofá, con la misma ropa del día anterior. Tenía los ojos rojos e hinchados. Los operarios empezaron a sacar cajas. Él no se movió, no ayudó, pero tampoco lo impidió, solo miraba. Cuando todo estuvo cargado, me paré frente a él. Tenía las llaves de nuestro viejo coche en la mano. El contrato incluye un coche de empresa, le dije, dejando las llaves del sedán en la mesita. Quédatelo. Lo necesitarás para ir a casa de tu hermano el sábado. Javier levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Ana, no puedo irme así. Me odiarán. Tengo miedo. Me agaché y le besé la mejilla. Fue un beso de despedida, triste y definitivo. Lo sé, por eso me voy yo, porque yo tengo más miedo de quedarme aquí y convertirme en ellos que de irme y fracasar sola. Tomé a Lucas de la mano y salimos del apartamento. Bajamos las escaleras por última vez. Al salir al portal, el aire de la mañana nunca me había parecido tan limpio. Subimos al taxi que nos llevaría a la estación de tren. Mientras el taxi se alejaba, miré hacia atrás. Esperaba ver a Javier corriendo por la acera, con una maleta mal hecha, gritando que esperáramos, como en las películas. Pero la vida real no es una película. La calle estaba vacía. La ventana de nuestro piso seguía cerrada. Él se quedó. Ese día entendí que la pobreza de la que hablaba Roberto no estaba en los bolsillos, estaba en la mente. Javier era rico en miedo y pobre en coraje. Han pasado 6 meses desde entonces. Lucas tiene un colegio nuevo y yo dirijo un equipo de 5 personas. Mi suegra me llama a veces para decirme que soy una egoísta que destrozó a la familia. Javier sigue allí. Me dicen que sigue yendo los sábados a limpiar la piscina, esperando que algún día su hermano lo respete. A veces, cuando firmo un cheque o pago la cuenta del supermercado sin mirar el saldo, me acuerdo de ese tupper de carne seca sobre la mesa, y doy gracias por haber tenido la valentía de dejarlo allí, pudriéndose, mientras yo salía a buscar mi propio banquete. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.